fui a un sacerdote a que me impusiera las manos, a pedirle, bueno, entonces fui a ese sacerdote y ese sacerdote me impuso las manos e hizo sobre mí una oración de liberación. Entonces, fue inexplicable lo que yo sentí en ese momento. Lo que yo sentí cuando me impuso las manos y me hizo esa oración, yo sentí como una fuerza. Sentí como una fuerza que en ese momento no supe explicar. Tengo de nuevo el placer de tener en este canal a nuestro hermano Manuel Jesús Cabello. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal, hermano José Manuel? ¿Cómo estás? Pues muy contento y muy feliz de que estés aquí de nuevo. Muchos seguramente ya le va sonando tu cara, ¿verdad? El hermano ya hizo aquí un programa, hicimos juntos del purgatorio. También los que les gustan rezar el rosario, pues Manuel tiene también su parcela en Panagia y lo tenemos ahí todas las semanas, casi todos los domingos, que nos da el rosario en latín, ¿verdad? Y nos hace una preciosa reflexión del Evangelio. Hoy el hermano nos va a traer un precioso testimonio de sanación. No un testimonio que él ha oído de alguien, sino un testimonio en primera persona. Un testimonio propio, claro que sí. Pues, Manu, vamos a comenzar. Yo sé que ese testimonio, pues, habrá que empezarlo de alguna forma, pues, seguro tiene muchas ideas ahora mismo, pero lo mejor que podamos explicarlo, ¿verdad? Más o menos ordenado y quedamos pendientes de que nos lo des y seguramente los hermanos, pues, seguramente están muy intrigados, ¿verdad?, de qué se trata ese testimonio de sanación de nuestro hermano Manuel Jesús. Adelante, hermano. Bueno, hermano José Manuel, pues nada, mi historia pues es un poco ha sido un poco turbulenta, pero bueno, gracias, pues ha sido una historia preciosa con Dios, ha sido una historia de encuentro con el Señor y la verdad es que el Señor, pues me he dado cuenta y tengo presente todos los días de mi vida, pues que el Señor está con nosotros, ¿no? Que el Señor existe, que Dios existe. Bueno, ahora contaré mi historia, que estuve 3 años pues fuera de la iglesia, fui ateo, y bueno, también como expliqué en un testimonio anterior, este testimonio del padre Luis Toro, estuve en una secta, bueno, he estado en varias sectas protestantes, no solo en Para de Sufrir, también estuve con los metodistas en Inglaterra, también, bueno, pues estuve con los presbiterianos también en Suecia. Entonces he estado, bueno, he viajado, he estado en varios sitios también, bueno, y bueno, también estaba experimentando, ¿no? Pues he estado experimentando, bueno, y les recomiendo ya pues, a los hermanos que nos están viendo, no, siempre recomiendo que no experimenten con, hay muchos hermanos, pues, que pueden decir, como yo, por ejemplo, pues, bueno, voy a probar en esta iglesia, voy a probar en esta denominación, voy a probar, les recomiendo que no lo hagan. Recomiendo que no lo hagan porque, bueno, la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente todas las sectas protestantes lo que quieren es cogerte el diezmo. Así que poco más, no le interesa ni tu vida espiritual, ni tu progreso espiritual, no les interesa. Así que, bueno, pues comienzo. Yo empecé desde los 6 años. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica a los pocos días de nacer. Y bueno, pues yo empecé a ir a la iglesia a los 6 años. Empecé a los 6 años ya, que cuando empecé la catequesis, como dicen en Latinoamérica, el catecismo, ¿no? Pues cuando empecé el catecismo, pues yo ya ahí empecé a ir a la iglesia, que fue mi madre. Mi madre fue la que nos impulsó, a mi hermano y a mí, pues fue la que nos impulsó a ir al catecismo, ¿no? Y a ir a la iglesia. Fue ella la que nos inculcó la fe católica, ¿no? Entonces, yo empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a las catequesis, pero yo iba más porque, bueno, eran las catequesis, yo las tenía los viernes por la tarde, normalmente, y bueno, pues
las catequesis pues era un momento para estar con los amigos. Después de las catequesis pues siempre nos íbamos pues lo normal, a jugar, nos íbamos a comprar una chuchería, lo normal. Y luego la misa, pues yo iba más a misa. Es verdad que a mí me gustaba. A mí me gustaba ir a misa. Al principio pues no entendía, no, evidentemente, era muy pequeñito también, pero empecé a ir a misa, pero a mí me gustaba. A mí me gustaba porque también nosotros hacíamos muchos viajes, nosotros íbamos mucho de retiro espiritual, nosotros hacíamos una cosa que con el párroco el que era el párroco de mi pueblo, que se llama Francisco José Ortiz Bernal, está ahora en Sevilla capital, pero en aquel entonces era párroco en mi pueblo. Y íbamos por las calles a evangelizar. Íbamos por las calles a rezar el rosario, todos los del grupo joven, que éramos hasta 200 personas. Hasta 200 personas éramos en el grupo joven. Y íbamos por las calles a evangelizar con él. Íbamos a evangelizar, fuimos a Toledo, fuimos a Madrid, fuimos a Málaga, es decir, a un montón de ciudades, en Sevilla, para evangelizar y bueno, y rezar el rosario por las calles. La verdad es que era una propuesta del párroco que la verdad nos gustaba mucho. A mí me gustaba mucho pues los retiros espirituales, me gustaba porque bueno, era también una oportunidad también de viajar, una oportunidad de conocer nuevos sitios, bueno, y de estar con los amigos, eso. Un poco eso era lo que me movía a asistir a la iglesia y todo eso, esta vida tan activa que tenía el párroco, ¿no? La parroquia. Y bueno, ya después hice la comunión el 16 de abril de 2004, perdón, el 16 de abril de 2004, y bueno, pues yo justo al acabar de hacer la comunión, yo en ese mismo año quise ser monaguillo, ¿vale? Me entró esa curiosidad de ser monaguillo, y entonces yo le dije al párroco, mira, puedo ser monaguillo, además, en ese año, en el 2004, había un seminarista, se llama Ginés González de la Bandera Romero, un seminarista que ahora es sacerdote, es párroco de Estepa, en Sevilla, y fue también el que me animó. Yo tuve una gran amistad con este seminarista, que ahora es sacerdote, y bueno, pues él fue también el que me animó a ser monaguillo. Entonces, bueno, pues empecé a ser monaguillo. Empecé a ser monaguillo y me gustaba ser monaguillo también, sobre todo porque muchas veces después de la misa, pues nos íbamos a comer churros o y eso a mí me motivaba también a ser monaguillo. Es decir, que yo iba más a la iglesia, más por el pasarlo bien, iba más por la fe en sí, ¿no? Por tener así una fe, a lo mejor férrea, una fe. Tampoco es que mi formación, como por desgracia de la mayoría de las personas, ahora que la formación no es muy buena. Entonces mi formación catequética tampoco fue muy buena. A mí no me hablaron del purgatorio, por ejemplo. A mí me hablaron me enseñaron un falso ecumenismo, es decir, me enseñaron que todas las religiones eran iguales y que daba igual. Esa fue una de las razones por las que yo iba experimentando, porque a mí me enseñaron que todas las religiones eran igual, ¿vale? Que daba igual ser católico, que ser protestante, que ser musulmán, que daba igual, que lo importante era el amor. Y bueno, tampoco tuve una buena formación catequética, tampoco fue tan mala, pero no fue tampoco demasiado buena. Había cosas, pues, el purgatorio y cosas que no me enseñaron. Entonces, pues mi fe un poco era eso, una fe infantil de yo asistir pues, de monaguillo, me gustaba ser monaguillo, ayudar al cura, es verdad que me gustaba, pero claro, ya a los 2 años y medio ya entré en el instituto. Ya entré en el instituto con 12 años, entré en el instituto y ya cuando yo entré en el instituto, pues ya mis amistades pues se fueron de la iglesia, poco a poco se fueron yendo de la iglesia y se metieron ya en temas de botellonas, temas de discoteca, Y yo pues decidí seguir el mismo camino. Aunque es verdad que yo duré un poquito más en la iglesia, pero ya, por ejemplo, yo faltaba mucho a las catequesis. Yo a lo mejor iba a una catequesis al mes, con la excusa de que, bueno, que tenía que estudiar, e incluso yo llegué en varias ocasiones, bueno, yo
tengo un amigo que tenía unos amigos que viven aquí en mi misma calle, aquí en el pueblo. Entonces, yo lo que hacía, pues a lo mejor decía, pues me voy a la catequesis y luego daba la vuelta, me iba por otra calle, me escondía y me iba con los amigos a jugar. Y después llegaba a mi casa y decía, he ido a la catequesis, hasta que ya me pillaron, ¿no? Ya llegó mi catequista para decir, mira, mira que Manuel Jesús no está yendo a catequesis, que está, entonces ya pues tuve que ir, pero iba una vez al mes, entonces al final, ya cuando entré en segundo de la ESO, ya eso por el 2008, por ahí, pues ya en el 2008, pues dejé la iglesia, ya dejé definitivamente la iglesia, ya ni iba a misa, ni iba a las catequesis, ni iba a nada. Y ya pues me metí como pues muchos de los jóvenes hoy en día, pues me metí en temas de discotecas, en temas de botellonas, empecé a ir yo también a las botellonas y yo lo que hacía era que como yo era menor de edad, no entraba en la discoteca, sino que me quedaba con mis amigos, me quedaba en las puertas de las discotecas y luego le pedía a una persona mayor que estuviera dentro de la discoteca que nos sirvieran bebidas en la puerta. Entonces nosotros nos servían bebidas y nos escapábamos y luego, porque nosotros no podíamos tampoco consumir de la ninguna bebida, nada de la discoteca. Entonces, bueno, pues esa fue mi vida durante 2 años, pues mi vida fue empecé a tener un vicio a los videojuegos, empecé ya a estar todo el día jugando a los videojuegos, me iba con los amigos y estaba desde por la mañana hasta por la noche jugando a los videojuegos, no estudiaba, o no estudiaba lo suficiente, no. Entonces, yo también, pues en verano me iba de vacaciones, me iba a la playa y cuando me iba a la playa, pues era un día y otro, y otro, y otro, y otro, y era un día a beber y otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Es decir, que me llevaba prácticamente casi todo el verano, me llevaba de fiesta, me llevaba de fiesta. Luego, esa era mi vida durante unos 2 años, más o menos, desde el 2008 hasta el 2010, y ahí es cuando yo cuando yo empecé a tener depresión, empecé a sufrir de depresión. Empezaron a venirme unos pensamientos a la cabeza como de muerte, unos pensamientos de muerte. Entonces yo tuve eso, unos pensamientos de muerte, y entonces yo empecé a sufrir depresión. Empecé a sufrir depresión, Manuel, pensamiento de muerte, ¿a qué te refieres? Pues pensamientos como que yo tenía, ¿qué hacía yo aquí? Que qué hacía yo aquí, que tenía ganas de irme de este mundo. Tenía ganas de irme de este mundo, lo que más deseaba era irme de este mundo. Entonces todo se me hacía muy largo, el tiempo se me hacía muy largo siempre. Entonces empecé ahí a tener depresión. Empecé a tener depresión y entonces en el año 2009, pues estuve un año con depresión. Estuve un año con depresión, con estos pensamientos, entonces tenía unos pensamientos, nada me satisfacía, yo no quería salir de mi casa, quería estar todo el día metido en mi casa. Cuando, por ejemplo, iba mi familia ha sido mucho de ir a la playa, pues cuando yo iba con ellos a la playa tenía ganas de venirme, no tenía ganas de irme de vacaciones o de salir, no tenía ganas de nada. Lo único que tenía ganas de coger un cuchillo y clavarme. Entonces, de hecho, lo intenté en varias ocasiones. En varias ocasiones intenté de coger un cuchillo y clavarme, y clavarme. Lo que pasa que no, al final no tenía ese valor. Al final, gracias a Dios, pues, no tenía ese valor, entre comillas, ¿no? No tenía ese valor de quitarme la vida, de quitarme la vida. Además, porque yo era ateo, yo no creía en nada, ni creía en Dios, de hecho, yo me burlaba de los cristianos. Yo llegué a ser una persona que se burlaba, estaba totalmente en contra de todo lo que tenía que ver con Dios. Y yo me burlaba de los católicos, me burlaba de los cristianos. Yo
no, cuando a lo mejor escuchaba hablar de la vida eterna, yo digo, eso no existe, la vida eterna no existe, ni creía en la vida eterna, ni creía, es decir, no creía en nada, no creía en nada, pero llegó esta depresión. Entonces llegó esta depresión y yo pues lo único que quería era irme de este mundo. Pero claro, como yo tampoco creía que había nada después de la muerte, entonces yo también, eso me daba un poco como de miedo, ¿no? Como de respeto, ¿no? Entonces yo ya en una de las ocasiones que intenté yo clavarme el cuchillo, entonces justo cuando me iba a clavar el cuchillo, y además ese día estaba decidido a hacerlo, suena el teléfono, suena, suena suena el móvil y es mi catequista de confirmación. Es mi catequista de confirmación que me llamó porque yo hacía 2 años que no iba a a la catequesis de confirmación. Entonces ella evidentemente pues llamó para preocuparse y bueno, pues me preguntó cómo estaba de ánimo, que hacía muchísimo tiempo que no me veía por la iglesia, que hacía mucho tiempo que no me veía por las catequesis. Total, que yo pues le conté mi problema, ¿no? Que yo no iba porque, bueno, yo no creía, que yo no tenía, bueno, estaba triste, tenía depresión. Entonces ella me motivó, en cierta manera, ella me motivó a ir a hablar con el párroco, a ir a hablar con el párroco y asistir a las catequesis. Ya en ese entonces iba a comenzar el último curso de catequesis. Entonces, ya, las últimas catequesis antes de confirmarme. Entonces, bueno, pues yo lo que hice fue, fui a hablar con el párroco, fui a hablar para meterme en las catequesis de confirmación, pero más, quería meterme más por, poco por salir también de mi casa, pero bueno, pues me apunté de nuevo a la catequesis de confirmación, yo le dije, bueno, le pregunté al párroco que, que si me podía confirmar eh, solamente con las últimas catequesis, con las catequesis del último curso, del último año, y me dijo que sí, que me confirmara. Es decir, él me motivó a confirmarme. Entonces, bueno, pues yo recibí las catequesis del último curso, ¿vale? Y entonces ya ahí es cuando empezó el Señor a obrar. Ahí es cuando yo empecé poco a poco, porque esto no fue, esto fue un proceso. De hecho, yo comencé la depresión en el 2009, la depresión no termina hasta el 2012, prácticamente hasta el 2012. Es decir, fue un periodo pues, de varios años, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando el Señor poco a poco empezó a obrar. Entonces, recuerdo que hicimos ese año, justo antes de la confirmación, en octubre, yo me confirmé en diciembre de 2009 y bueno, pues hicimos una peregrinación desde Sevilla, desde Sevilla capital, a un pueblo que está a unos 20 kilómetros de Sevilla capital, que se llama La Algaba. Entonces, hacer una peregrinación andando, caminando, ir caminando desde Sevilla capital hasta La Algaba, esos 20 kilómetros. Pues ahí es cuando yo tuve después de 2 o 3 años de ateísmo, ahí es cuando yo tuve mi primer encuentro con el Señor, mi primer encuentro fuerte con el Señor. Entonces yo ahí tuve mi primer encuentro fuerte con el Señor en esa peregrinación. Fue una peregrinación de un fin de semana, ¿vale? Fue una peregrinación de un fin de semana y ahí tuve yo un encuentro muy fuerte con el Señor. Porque, bueno, pues en esa marcha, cuando llegamos después de caminar toda la noche, pues nos llevamos toda la noche caminando, después de llegar a ese pueblo, bueno, pues ahí ya cuando yo me encontré con la iglesia, cuando llegamos a la iglesia de ese pueblo, ¿vale? Pues tuve mm, como una fuerza, me entró como una fuerza al cuerpo, ¿no? No lo sé, no lo supe explicar. Y luego, pues fue una experiencia entrañable. Conocí muchas personas también del grupo joven, conocí muchas personas conocí hermanos de otros pueblos, conocí hermanos de otras parroquias, de otras comunidades, y bueno, pues tuvimos un compartir durante ese fin de semana, y bueno, pues ese fue básicamente mi primer encuentro con el Señor.
Pero luego, bueno, me confirmé en diciembre del 12 de diciembre de 2009. Ese fue el día que me confirmé y bueno, pues la confirmación preciosa, fue una ceremonia preciosa. Además vino el señor arzobispo de Sevilla, en aquel entonces era Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina. ¿Vale? Para los hermanos que no lo sepan, pues este año bueno, el año pasado, en el 2021, cambiamos de arzobispo porque ya el Monseñor Arzobispo Juan José Asenjo Pellegrina ya cumplía los 75 años como obispo. Entonces, ya pues ha habido un cambio de obispo. Pero en aquel entonces, pues era Monseñor Arzobispo Juan José Asenjo Pellegrina. Entonces, pues él mismo me impuso el óleo, ¿no? Y todo eso. Y entonces, pues fue una ceremonia entrañable. Ahí tuve un encuentro también muy fuerte con el Señor. Pero la depresión no se iba. De hecho, la depresión iba más. La depresión iba más, tenía esa tristeza, tenía esa depresión. Y durante un año más, pues seguí teniendo bueno, tuve depresión, empecé a ir con psicólogos, también sí, iba a misa, es verdad que yo iba a misa, pero iba a misa un día sí, dos no. Podemos decir un domingo sí y tres no, un domingo sí y dos no, es decir, faltaba mucho a misa. Y tampoco más iba a misa más por costumbre que por... Entonces, bueno, pues ya en el 2011 en el 2011, pues ya yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este encuentro que he tenido con el Señor, la confirmación, y sigo igual o peor. Yo seguía peor con esos pensamientos de muerte. De hecho, tenía ataques de ansiedad, tenía una ansiedad horrorosa y además me diagnosticaron una anemia incurable. Me diagnosticaron una anemia. De hecho, yo me sentía muy cansado y claro, y tenía pues dolores de cabeza, claro, entonces uno de los días que fuimos al médico, me hicieron una analítica y me detectaron anemia, una anemia pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, además incurable. De hecho, los médicos, esto es muy impresionante porque los médicos me dieron poco tiempo de vida también. Los médicos a mí me dieron pocos meses de vida. Luego, yo ya eso a mí me bloqueó por completo. Podemos decir, eso ya a mí ya me sumió en la depresión más profunda. Es decir, que me quedaban poco tiempo de vida, ya eso a mí me sumió si estaba ya con depresión, si llevaba años con depresión, eso ya me sumió todavía más en la depresión. Además, mi familia estaba mal económicamente, estábamos pasando por un momento muy malo, mi padre también sufre de depresión, entonces también estábamos en un momento también muy malo económicamente, mi padre no trabajaba, mi padre se prejubiló, mi madre tampoco también estaba sin trabajo, había muchos gastos, entonces fue todo junto, la depresión, la anemia, la situación económica, fue todo junto. Entonces yo ya hablé con el párroco y me propuso de irme de misión para el verano, me propuso si quería irme de misión para ayudar a otras personas, para ayudar a personas mayores y también a personas pobres, ayudarlos en su, pues a enseñarles el evangelio, enseñarles la palabra de Dios. Y bueno, yo en ese entonces pues no tenía ganas de nada, no me veía en condiciones, pero yo pues dije, voy a hacer un esfuerzo y me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir todo el verano de misión. Y bueno, pues me fui de misión y bueno, pues estuve todo el verano de misión y cuando volví, bueno, ya allí yo me di cuenta que la pobreza en la que viven muchas personas, ¿no? Que yo tenía todo, ¿no? Que yo lo tenía todo, tenía una casa, tengo una familia, ¿no? Pero veía personas que no tenían casa, que no tenían... Bueno, me fui a Latinoamérica, ¿vale? De misión y bueno, en Latinoamérica vi que pues allí la pobreza era extrema, que la pobreza era extrema. Sin embargo, vi una cosa que me llamó mucho la atención.
y que a mí me sobrecogió, que fue el ver la inmensa fe que hay en Latinoamérica. Ver la inmensa fe que hay en Latinoamérica y que es muy típico en Latinoamérica, pues las personas tener los altares, ¿no? Tener los altares con la Virgen de Guadalupe, con sus altares con las velas, incluso me quedaba impresionado cómo veía que hay altares en todo, que tienen un altar en la entrada, luego un altar en el comedor, un altar en la cocina, un altar en todos sitios. Manuel, ¿en qué países especialmente fuiste? Bueno, estuve en México, estuve y en Ecuador. Entonces, México y Ecuador. sí, entonces allí la fe, la verdad es que nos dan a los españoles, tenemos que aprender mucho de ellos, porque la verdad es que además es una fe genuina, una fe, es una fe sencilla, la gente también muy pobre, muy sencilla, muy sencilla. Entonces esa sencillez a mí también me sobrecogió en gran medida. Y entonces cuando yo volví aquí ya yo me di cuenta allí la extrema pobreza que hay en esos países. Incluso yo me vi y lo veo muy injusto que hay zonas, por ejemplo, México DF, muy, de gente muy rica, y luego zonas zonas, por ejemplo, pues, por ejemplo, El Paso, Texas, ¿vale? Entre la frontera entre México y Estados Unidos, o otros en Yucatán, en Mérida, es decir, en varios sitios, como la inmensa pobreza que hay, en la que viven muchas personas. Luego, eso a mí me hizo pensar de que, bueno, de que ellos con tan poco lo felices que son, ¿no? Y luego ellos nos dieron una lección a nosotros. Ellos nos dieron una lección de una fe sencilla, de una fe sencilla, una fe. Entonces, eso, cuando yo volví, bueno, yo fui a un sacerdote a que me impusiera las manos, a pedirle, bueno, entonces fui a ese sacerdote y ese sacerdote me impuso las manos e hizo sobre mí una oración de liberación. Entonces, fue inexplicable lo que yo sentí en ese momento. Lo que yo sentí cuando me impuso las manos y me hizo esa oración, yo sentí como una fuerza. Sentí como una fuerza que en ese momento no supe explicar. Yo ahora comprendo que esa fuerza venía del Espíritu Santo, que me estaba sanando, que me estaba liberando de todas mis ataduras, ¿no? De esta depresión, de esto. Entonces, de estos demonios que yo tenía, ¿no? En los que yo me había metido por la vida que había llevado estos años, ¿no? Que estaba fuera de la iglesia. Entonces, yo ya comprendí que esa fuerza viene de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo una de las veces que yo fui al médico para hacerme el chequeo, descubrieron los médicos descubrieron que yo no tenía anemia, que esa anemia que era incurable, que esa anemia había desaparecido por completo. Entonces, yo, claro, impresionado, pero yo no he tomado nada, vamos, que no había nada, yo tomaba pastillas, tomaba que si la carne de ternera, que no me gustaba nada, por cierto, no me la comía, pero bueno, las pastillas, todo eso, el tratamiento, nada, no me hacían nada. Y entonces yo ya dejé de tomar tratamiento, pues así, sin tomar nada, sin nada, ya a día de hoy no tengo anemia. Es decir, mis niveles de hierro, además hace unos años me hice una analítica, mis niveles de hierro están normales. Así que para la gloria de Dios, el Señor me sanó. El Señor me curó con su infinita misericordia, con su infinito amor, porque yo no sé dónde hubiera acabado. Si me hubiera suicidado, yo no sé dónde hubiera acabado. Entonces el Señor me ha preservado en ese, y yo creo que esa llamada también de mi catequista también fue providencial. Esa llamada fue providencial porque yo creo que ahí el Espíritu Santo inspiró a mi catequista de confirmación para que hiciera la llamada. Totalmente. Porque en ese justo momento yo estaba decidido a quitarme la vida. Entonces, para la gloria de Dios, el Señor me liberó y me sanó.
Y bueno, yo era una persona insegura, yo era una persona tímida, insegura, me dejé de relacionar con los demás y ahora pues soy una persona, o yo por lo menos me veo como una persona distinta, totalmente distinta. Soy capaz incluso de hasta hablar por YouTube y que eso para mí hace unos años era Ahí, impensable. ahí ya somos dos, Manuel. Y tú me preguntaste hace 3 años atrás que me voy a hacer un canal de YouTube, que me voy a grabar en vídeo. Eso para mí igualmente era impensable y perfectamente podría ser otro milagro. Sí. Que el Señor es milagroso y el Señor es, y además Él, con su infinita misericordia, pues me ha preservado de... Y entonces, bueno, ya en el 2000, ya pues me curé de la depresión, perdón, me curé de la depresión, no todavía, ¿vale? Pero es verdad que me sentía mucho mejor. Mejor, también tuve en ese año, en el 2011-2012, también tuve una crisis de fe, porque, bueno, ya yo como no creía en la vida después de la muerte, pues empecé a leer en internet, empecé a leer artículos, a leer libros sobre la vida después de la muerte. Y eso a mí me ayudó mucho a comprender, a comprender que después de la muerte, pues hay una vida eterna, ¿no? Hay una vida eterna. Y que además recuerdo una frase que a mí de hecho todavía la recuerdo, y eso que han pasado prácticamente 10 años, pues todavía recuerdo esa frase que decía, para los cristianos, para los cristianos, era de una página católica, para los cristianos la muerte no es un fracaso, la muerte es una victoria y debemos celebrar la muerte y debemos celebrar y anhelar la muerte. Esa frase se me ha quedado, esa frase se me ha quedado grabada. Y es verdad, porque si hay una vida eterna, una vida de eterna felicidad con Dios, con los santos, la Santísima Virgen, pues, pero no comprendía la vida eterna. Intentaba comprender la eternidad desde mis pobres esquemas humanos, desde mis pobres y limitados, tan limitados esquemas humanos. Y eso pues, estuve durante muchos meses, pues estuve dándole vueltas, a ver cómo sería eso de la eternidad, eso del cielo. Y bueno, pues por mucho que intenté abarcarlo, no se puede abarcar. Como dice San Pablo, ¿no? En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, ¿no? Ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana ha pasado lo que Dios tiene preparado para los que nos aman. Entonces, pues ahora simplemente pues estoy como en actitud de espera, como de actitud de esperanza. Pues yo sé que lo que el Señor me tiene preparado después de la muerte, yo sé que es infinitamente bueno, no lo comprendo en este momento, muchas veces me sobrepasa el pensar sobre la eternidad, la vida eterna, pues me sobrepasa porque tiene que ser algo espectacular, pero bueno, pasé de no creer en la vida eterna, pues a estudiar la vida después de la muerte, a formarme sobre sobre la vida eterna, sobre temas de escatología, y entonces, pues, y aficionarme en estos temas de escatología. Y bueno, pues ya en el 2012, pues yo conocí a la que sería mi segunda novia, ¿vale? La conocí, pues mi segunda novia, pues la conocí en 2012 al terminar ya el segundo de bachillerato y bueno, la conocía de antes, pero ya cuando empezamos a salir fue a mediados de 2012. Entonces yo todavía tenía esa depresión, aunque es verdad que me sentía mejor, pero todavía tenía esa tristeza, esa. Y entonces yo hablé hablé de nuevo con el párroco. Hablé con el párroco y bueno, bueno, había hablado antes con el párroco, había hablado porque el párroco en el 2011 se fue. Pero yo hablé, poco antes de él irse, hablé con él y me dijo, ve a misa diaria, te va a ayudar mucho ir a misa diaria. Entonces yo empecé a ir a misa, en verano, que estaba más libre, que ya estaba más libre, pues empecé a asistir a misa no solo los domingos, sino empecé a asistir a misa
los días entre semana. Los días entre semana. Entonces, todos los días entre semana que yo podía, ¿vale? Todos los días que yo podía, pues ahí estaba en la iglesia, estuviera donde estuviera. Que estaba en la playa, pues bueno, en la playa no tuve la oportunidad de, no tuve la oportunidad de asistir, pero que estaba en el pueblo, pues iba, que estaba aquí, pues iba, estaba en otro sitio, pues iba en ese sitio. Entonces, yo siempre, y eso es lo que hago yo ahora, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy, yo soy una persona que me muevo mucho, entonces en el sitio donde esté, en el lugar donde esté, pues ahí voy a misa, ahí voy a misa. Entonces, y siempre que voy a cualquier sitio de viaje, siempre lo primero que hago es buscar una iglesia, ver dónde está la iglesia. Así que, y entonces, pues nada, empecé a asistir a la Santa Misa de manera asidua y eso a mí me dio una fuerza inimaginable. Me dio una fuerza que eso ya fue lo que derrumbó completamente mi depresión. Ya eso derrumbó completamente mi depresión. Y ya hasta dejé los psicólogos, iba a psicólogos, dejé los psicólogos, que además no me estaban haciendo ningún bien. Y porque además los psicólogos lo que querían es que yo me fuera de la iglesia, que yo me fuera de la iglesia. Eso es lo que querían los psicólogos, que la iglesia era cosa de mayores, que era cosa de viejos, que era cosa de mayores. Pero yo dije, no, yo voy a seguir, porque a mí esto es lo que me da vida. Y a mí lo que me da vida, pues es la Eucaristía. Descubrí que la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuando yo comulgo, cuando yo cada vez que comulgo, eso me da vida. De hecho, yo me siento muy mal cuando no puedo comulgar, porque a lo mejor no, yo intento siempre de confesarme con el sacerdote, con un sacerdote antes de la misa. Entonces, algunas veces, pues el sacerdote, por la razón que sea, pues porque no ha podido, no ha tenido tiempo, que a lo mejor no he podido confesar con ese sacerdote. Entonces me he sentido mal, muy mal cuando no he podido comulgar, cuando he hecho comunión espiritual, cuando no he podido comulgar, he hecho comunión espiritual, pero a mí comulgar, la comunión, es lo que me da vida. A mí lo que me da vida es la comunión. De hecho, hoy, a día de hoy, yo intento, a pesar de mi trabajo, es verdad que algunos días, por causa de mi trabajo, yo muchas veces acabo a las 9 de la noche, entonces evidentemente no puedo asistir a misa, pero todos los días que acabe a lo mejor antes, pues, y que tenga oportunidad de irme a Huevar del Aljarafe o a Sevilla, a otros pueblos, pues cualquier oportunidad que tenga de asistir a misa, yo intento siempre de asistir a misa, porque a mí es lo que me da vida. De hecho, yo, bueno, ya desde el 2012, ya ahí empecé en la universidad y ya pues empecé a ir a misa. Empecé a ir a misa, me trasladé a Sevilla, como me trasladé a Sevilla, pues asistía a misa, no podía asistir en mi pueblo. Entonces, pues empecé a asistir a misa en parroquias en Sevilla, y luego los fines de semana, pues ya sí asistía a mi pueblo. Y bueno, y así me he llevado a día de hoy, así me he llevado 10 años, y solamente, si recuerdo bien, solamente he faltado 2 domingos a misa, que bueno, me arrepiento de haber faltado, porque bueno, realmente pues es una ofensa grave, ¿no? No asistir a misa es una ofensa grave a nuestro Señor, porque realmente nos estamos privando de darle ese culto a Dios. No, le estamos diciendo a Dios, es como si le dijéramos a Dios, tú no eres lo más importante en mi vida, tú no eres más importante en mi trabajo. Entonces, realmente tengo que confesar que he faltado 2 veces a misa, 2 domingos a misa en estos 10 años, pero ya está, solamente faltó. Y yo he intentado asistir a misa todas las veces que he podido. Luego, la Santa Misa para mí es mi vida, es mi vida. Yo, de hecho, me di cuenta que cuando yo solamente asistía a la Santa Misa los domingos, porque había veces que no podía por cuestiones de trabajo o por cuestiones de estudio, pues evidentemente yo no podía asistir a misa, sobre todo cuando yo tenía las prácticas, que las tenía por la tarde, acababa súper tarde,
Entonces, evidentemente no podía asistir a misa. Entonces, yo observaba que esas semanas que yo no iba a misa, que yo solamente iba a misa los domingos, me sentía como alicaído, me sentía como caído, como sin fuerzas, como... Entonces, y los días, las semanas que voy a misa, incluso las semanas que voy a misa todos los días, ahora en Navidad, estas Navidades pasadas, pues he intentado asistir, he asistido a misa prácticamente todos los días. Pues a mí eso me da una fuerza inimaginable para superar todo, para superar los problemas de trabajo, el estrés del día a día, para superar los problemas familiares, para superar también, pues todo, también estos pensamientos que de unos años para acá, pues a causa de la pandemia, también pues estos pensamientos de tristeza, de incertidumbre, algunas veces de miedo, pues el asistir a la Santa Misa regularmente lo disipa todo. Para mí, me disipa todos mis pensamientos negativos cuando yo asisto a la Santa Misa y cuando yo veo en esa consagración, veo a nuestro Señor Jesucristo ahí presente, y cuando yo lo comulgo, que entra nuestro Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, entra dentro de mí, se hace uno conmigo, ¿no? Como dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿no? Que la persona que quien come y bebe, quien come la carne del Señor y bebe la sangre del Señor, permanece en él y él en esa persona, ¿no? Permanece en mí, yo en él, ¿no? Luego, eso es lo que yo siento, ¿no? Que el Señor permanece en mí. Cada vez que yo lo recibo en la Santa Eucaristía, pues el Señor, yo siento que permanece en mí. Entonces, pues nada, esta ha sido un poco ha sido mi historia y mi encuentro con el Señor, y ahí donde prácticamente todo mi encuentro con el Señor ha sido en esa intimidad, ¿no? En la comunión, en la Sagrada Comunión. Entonces, ya el culmen de mi encuentro con el Señor ha sido la misa tradicional. Ya la misa tradicional ha sido el culmen de mi encuentro con el Señor. Bueno, yo siempre he comulgado en la boca y de rodillas, siempre, excepto algunas veces que sí comulgaba en la mano, pero cada vez que comulgaba en la mano sentía, es verdad que la Iglesia lo permite, es verdad que la Iglesia permite con toda la reverencia que sea posible y todo eso, de manera que no se caiga ninguna partícula, que ahí en esas partículas, en la más mínima partícula, ahí está el cuerpo de Cristo. Luego, yo pues he tenido hasta revelaciones. Yo cuando he recibido a Cristo en la mano, lo he recibido algunas veces, quizás, bueno, porque no sabía que existía otra forma, ¿no? La comunión en la boca. Ya cuando empecé a darme cuenta de que había gente que comulgaba en la boca y de rodillas, pues ese gesto a mí pues me sobrecogía. Ese gesto de adoración al Señor antes de recibirlo, ¿no? De arrodillarse, pues eso a mí me sobrecogía, y entonces yo empecé, pues yo quiero comulgar así, porque yo me siento una alegría inmensa cuando comulgo así. Mientras cuando yo recibí a Cristo en la mano, yo he llegado a tener hasta revelaciones de ver a Cristo, pues, con sangre, ensangrentado en el suelo y la gente pisándolo. Y entonces yo he llegado a tener ese tipo de revelaciones, y eso pues me hacía sentir incómodo, ¿no? Entonces yo pues ya empecé a comulgar en la boca de rodillas. Yo prácticamente casi toda mi vida, casi todos desde mis 17 años de iglesia, o 18, porque, bueno, no es solo los 10 años o 12, bueno, ya desde 2009, que empecé a ir a la iglesia, pues 12 años más los 6 7 años que había estado de monaguillo y eh, eso. Entonces, eso, pues casi 20 años de iglesia. Pues en casi mis 20 años que llevo asistiendo a la iglesia, pues he comulgado en la boca y de rodillas. Entonces, claro, cuando salimos del confinamiento, a mediados del 2020, cuando salimos del confinamiento, pues empecé a asistir a misa, como de costumbre. Ya lo primero que hice fue asistir a misa. Lo primero que hice al salir fue
voy a asistir a misa. Y entonces fui a Huevar del Aljarafe. Bueno, para los hermanos que no lo sepan, Huevar del Aljarafe es un pueblo que se encuentra aproximadamente a unos 10 kilómetros, a unos 10 kilómetros del mío, a unos 10 minutos en coche. Entonces, bueno, pues el primer día, pues yo ya conocí al padre Javier, ¿vale? El padre Javier es el párroco de Huevar del Aljarafe, el padre Javier Domínguez. Entonces, pues yo ya conocí al padre Javier de antes, pero yo asistí a Huevar del Aljarafe, a la parroquia, pues un par de veces, tampoco. Entonces empecé a asistir a Huevar del Aljarafe y resulta que ese día no había misa. Ese día fue un lunes, cuando salimos de la primera fase esta como se llamó aquí en España, la desescalada, ¿no? Entonces no había misa, no había misa. Entonces, bueno, pues la verdad que me puse muy triste, porque yo pues, tenía ganas, después de 2 meses encerrados sin poder, solamente oyendo misa de manera virtual, entonces sin recibir el cuerpo de Cristo, pues yo estaba deseando de recibir el cuerpo de Cristo. Entonces ya pues al día siguiente, que fue un martes, pues asistí a otro pueblo, se llama Villamanrique de la Condesa, aquí también en Sevilla, que está a unos 6 kilómetros de mi pueblo. Entonces asistí a Villamanrique de la Condesa y a la parroquia, y bueno, pues ahí es cuando recibí, ya después de 2 meses sin recibirlo, por el confinamiento, ahí de nuevo volví a recibir a mi Señor Jesucristo. Sentí una alegría inmensa, no se puede ni explicar esa alegría que sentí después de porque no es lo mismo, no es lo mismo. Muchas personas dicen, bueno, yo escucho la misa o yo oigo la misa virtualmente o yo oigo la misa, pero no es lo mismo las bendiciones y las gracias No, que derrama el Señor en la Santa Misa cuando tú asistes de manera presencial son muchísimo, infinitamente mayores que las que pueden derramar virtualmente. Y además, sobre totalmente. todo, claro, que si vas presencialmente, recibes recibes de verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, no solo una comunión espiritual, sino también una comunión sacramental, una comunión. Luego, eso también a mí me dio mucha alegría, pero hubo un aspecto que un poco empañó esa alegría, ¿no? Podemos decir, entre comillas. Bueno, sí, que es la comunión en la mano, que no permitía la comunión en la boca y de rodillas, sino únicamente la comunión en la mano. Y luego, pues yo asistí a parroquias en mi pueblo y en todas comunión en la mano, en todas, absolutamente en. Entonces yo, claro, empecé a decidir, me sentía muy mal cuando comulgaba en la mano, entonces yo decidí hacer comunión espiritual. Pero claro, digo yo, es que yo no puedo estar así haciendo comunión espiritual. Bueno, pues yo lo que hice fue, bueno, voy a ver si en Huevar del Aljarafe permiten voy a probar en Huevar del Aljarafe. Entonces fui con esta hermana que se conecta conmigo al Rosario, la hermana Eulalia, pues asistí a Huevar del Aljarafe, pero ese día la misa era una misa, la misa normal. Era la misa normal, celebrada con reverencia, bueno, porque el padre Javier, no sé si, bueno, los hermanos que nos siguen a través de Panagia TV, bueno, el hermano José Manuel publicó un vídeo de la Exacto, sí, hace exacto. unos días, el jueves, de la consagración, pues de una misa celebrada por el padre Javier. Entonces, él, la verdad, que celebra la misa con mucho respeto, la celebra con mucho amor. Él cree de verdad que ahí está presente Cristo y él hace todo lo posible para que la misa sea lo más reverente posible. Lo más reverente posible. Entonces, nada, yo empecé a asistir a Hueva y eso fue una misa normal, ¿vale? Pero me di cuenta, cuál fue mi alegría de que ahí se permitía la comunión en la boca y de rodillas. Y el que quisiera comulgar en la boca y de rodillas, pues lo podía hacer. De hecho, la gran mayoría de las personas comulgaban en la boca y de rodillas. Y luego el que no quisiera comulgar, el que quisiera comulgar en la mano, pues lo que hace el padre Javier es que pone un corporal. El padre Javier, para que no se pierda ninguna partícula, pues pone un corporal en la mano izquierda
y luego tú recibes con la mano derecha, recibes la comunión y luego delante del sacerdote, los dedos te lo tienes que purificar con agua. Te lo purificas con agua. Luego, eso es lo que, para que no se pierda ninguna partícula, esta es la estrategia que utiliza el padre Javier. Utiliza para aquellos que deseen comulgar en la mano. Pero vamos, la grandísima mayoría de las personas comulgan en la boca y de rodillas. Entonces, esa reverencia, ese respeto, pues a mí también me impresionó, ¿no? Entonces yo decidí repetir y resulta que eso fue en agosto. Bueno, pues saben que el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen. Entonces, el día 15 de agosto, la patrona de Huevar del Aljarafe se llama, es la Virgen de la Asunción, precisamente. Luego, el día 15 es el día de la patrona ¿vale? El día grande para los habitantes de Huevar del Aljarafe. Entonces, pues asistí por la tarde. Bueno, el padre Javier nos contactó con nosotros y nos dijo que iba a haber misa solemne. Yo no sabía de qué era misa tradicional. Misa solemne en Huevar del Aljarafe por la tarde, ¿vale? Y luego pues iba a haber como una especie de novena o de oración y después una especie como de veneración a la Santísima Virgen. Entonces pues yo decidí asistir. Y bueno, pues yo asistí, todo allí, el altar muy decorado, también la Virgen, estaba allí la Santísima Virgen de la Asunción, estaba allí expuesta, allí todo lleno de velas, todo lleno de velas, el crucifijo, pero me di cuenta, una cosa me pareció rara, que es que yo vi el crucifijo, en vez de verlo mirando hacia allá, vi el crucifijo mirando hacia mí. Entonces yo dije, qué misa más rara, ¿no? Dije, qué misa más rara, ¿no? Está el Señor mirando para mí. Y luego veía el crucifijo y las velas las veía al otro lado del altar. Entonces yo decía, qué misa más rara, ¿no? Esto tendrían que cambiarlo, ¿no? Yo no había asistido nunca a misa tradicional. Entonces, yo decía, esto tendrían que cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, empezó y como era misa solemne, pues el padre Javier, junto con los acólitos, también personas también hermanos de la hermandad, pues entraron en procesión por la iglesia y yo pues ver los monaguillos con los ciriales, y entonces cuando yo vi al padre Javier, lo vi con ese gorro tan raro, ¿no? Con ese bonete, no sé si algunos hermanos sabrán lo que es, ¿vale? Pero bonete es ese gorro, podemos decir, de 4 puntas que utilizaban antiguamente los sacerdotes. Entonces, claro, lo vi con ese bonete, y claro, yo digo, una misa, una misa antigua. Me parece a mí que es una misa antigua. Y bueno, y todo en latín. Entonces ya lo que a mí me sacó un poco de onda, ¿no? Como se dice en Latinoamérica, fue la misa toda en latín. La misa toda en latín. Y además allí, en la misa tradicional, abunda el silencio. Abunda el silencio. No es como las misas que estamos acostumbrados, que hay cantos, también hay cantos, ¿no? Pero sobre todo prima el silencio. Entonces, eso a mí también, pues la verdad que me sacó un poco de onda, ¿no? Podemos decir, para decirlo de alguna manera. Y bueno, luego, pues, eso ya el sacerdote celebrando de espaldas, claro, eso para mí era muy raro. Digo yo, qué sacerdote más raro. Digo, ¿dónde me he metido? No habré venido esto no será ninguna secta así rara, ni ninguna. Entonces, claro, yo después la misa, pues con canto gregoriano, que a mí personalmente me encanta el canto gregoriano. A mí me gusta todo tipo de canciones de la iglesia. A mí me gustan mucho las canciones carismáticas. De hecho, yo pertenezco a la renovación carismática. Bueno, pertenecía, ya no asisto a la renovación carismática, pero yo he asistido a grupos de oración de la renovación carismática, he ido a asambleas de sanación, he ido a estos encuentros, a estas asambleas.
Y bueno, pues a mí me gusta, de verdad me gusta todos los cantos, pero a mí me gusta también mucho el canto gregoriano, el canto gregoriano. Entonces, también además el organista mm, fue de hecho mi profesor de piano, ¿por dónde? Fue mi profesor de piano y bueno, pues este organista pues toca muy bien, muy bien, muy bien el órgano. Y entonces, pues a mí me encantó, ¿vale? Me encantó cuando en la consagración, bueno, la consagración es todo la plegaria eucarística, desde el ofertorio hasta prácticamente el final de del canon, pues es prácticamente en silencio. Entonces eso también pues me sorprendió mucho, ¿no? El celebrar la misa en silencio, que yo decía, bueno, no, no, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y entonces también pues la música, también la música, porque además recuerdo que en esa misa tocaron el Ave María de Schubert y tocaron en la comunión el Ave Verum Corpus de Mozart. A mí me encanta, tanto el Ave María de Schubert como el Ave Verum Corpus de Mozart. Yo incluso la escuchaba anteriormente, antes de esta misa, ¿no? Porque a mí me encanta, la verdad, me ayuda a elevar mi espíritu, me ayuda a conectarme con Dios, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? A entrar en oración, me ayuda a entrar en oración. Entonces, ahí yo ya tuve como un encuentro muy fuerte que incluso rompí a llorar. Tuve un encuentro muy fuerte en el momento de la consagración. En el momento de la consagración, ¿vale? Pues el padre Javier, cuando consagra, pues consagra con tanto, eleva tanto el cuerpo de Cristo como la sangre, como el cáliz, lo eleva de tal manera, con esa lentitud, con ese amor, con ese cariño, que eso a mí yo estaba pasando por una crisis espiritual en ese momento y a mí eso me emocionó. Me emocionó y rompí a llorar. Recuerdo que yo rompí a llorar en la consagración, rompí a llorar. Y entonces, pues, también una cosa que me llamó a mí mucho la atención, que también a mí me emocionó, fue cuando los acólitos le subían la casulla, le suben la casulla al sacerdote. En el momento, en la misa tradicional, en el momento de la consagración, los acólitos pues le suben la casulla al sacerdote. Entonces eso también a mí pues me emocionó, me, me llamó mucho la atención. Y entonces, pues nada, ver todo el mundo arrodillado, también, que eso, ver todo el mundo arrodillado, todo el mundo en silencio, eso a mí, yo tuve un encuentro con el Señor tan íntimo que ahí fue mi culmen con el Señor, sobre todo con Jesús Eucaristía. Y bueno, y también los cantos, después cuando acabó la misa, pues los himnos a la Virgen María, esos himnos, cuando cantaron el Salve Regina, me, cantándolo con tanta devoción, con tanta... Y bueno, y el ver también tantas familias, ¿no? El ver tantas familias con hijos pequeños, ¿Sí? y ver tanto respeto, tanto, pues eso a mí me sobrecogió, eso a mí me puse a llorar en prácticamente toda la misa, me puse a llorar, a pesar de que no entendía nada, pero me puse a llorar, me puse a llorar. Entonces, ya a partir de ese momento, ya empecé a asistir a misa en Huevar del Aljarafe, empecé a asistir a misa con el padre Javier, iba pues dejé de ir a misa en mi pueblo y empecé a ir en Huevar del Aljarafe, empecé a ir en Huevar del Aljarafe. Lo que pasa que ya el 16 de julio de 2021, con este motu propio Traditionis Custodes del Papa Francisco, pues ya se limitó, se restringió la celebración de la misa tradicional y ahora pues solamente se puede celebrar una misa, solamente se puede celebrar la misa tradicional en una sola parroquia o en una sola comunidad, un solo sacerdote y solamente se puede celebrar si el obispo le da el permiso, ¿vale? Con el permiso también del Vaticano. Entonces, bueno, gracias a Dios, nuestro obispo, nuestro nuevo obispo, Monseñor Arzobispo José Ángel Saiz Meneses, el nuevo obispo,
pues gracias a Dios ha permitido la celebración de la misa tradicional, pero claro, ya con este motu propio, pues ya el padre Javier no puede celebrar misa tradicional. Entonces ya la única parroquia donde se celebra la misa tradicional ahora, pues es en la parroquia de San Ildefonso, que se encuentra en Sevilla capital. Pues ahí es la única parroquia donde se celebra la misa tradicional. Y bueno, pues eso, que yo asisto, ¿vale? Todos los domingos y días de precepto, pues intento asistir, asisto a misa tradicional allí, a San Ildefonso, que eso que es casi una hora, porque mi pueblo está casi una hora de la capital. Entonces, está en el centro de Sevilla y bueno, pues eso que pues yo viajo para ir a misa allí a San Ildefonso, pues tengo que viajar pues todos los domingos y todos los días de precepto, pues tengo que viajar casi una hora, tardo casi una hora, pero merece la pena. Merece la pena porque es una misa con muchísima espiritualidad, con muchísimo silencio, que tanta falta hace en estos días, ¿no? De tanta confusión, en estos días tan turbulentos, ¿no? De pandemia y de, pues el asistir también a una misa aquí, donde hay silencio, que puedes reflexionar, que puedes orar, por ejemplo, durante la plegaria, el canon, que es en silencio, pues puedes aprovechar para orar, puedes aprovechar yo normalmente aprovecho pues para presentarle al Señor delante del altar, para presentarle al Señor de manera espiritual delante del altar, pues todos mis problemas, pues mis afanes, todo. Entonces ese momento de silencio también a mí me reconforta, me da mucha fuerza. Y luego también, pues, con tantos abusos litúrgicos, ¿no? Que se producen, no digo en todas, no digo en todas las misas, pero en muchas, por desgracia, estamos viendo, pues, abusos litúrgicos. Vimos hace unos días, pues, este vídeo que tú, hermano José Manuel, pues, publicaste, ¿no? De este sacerdote con la patineta, ¿no? Con la patineta, pero es que además hemos visto chamanes. Hemos visto últimamente con esto del sínodo del sínodo de los obispos, hemos visto incluso chamanes en la Santa Misa. Ha habido chamanes en la Santa Misa, ha habido bailes en la Santa Misa, ha habido entonces abusos litúrgicos, ¿no? En Chicago, concretamente en Chicago, hace unos días se publicó una Santa Misa que está en las redes del en Chicago, en la diócesis de Chicago, pues un sacerdote consagrando con un cáliz de madera y una canoa como patena, y una canoa como patena. Luego, y otros muchos abusos litúrgicos. Entonces también los abusos litúrgicos que yo estaba viendo, por ejemplo, en las misas a las que yo iba, que estaba viendo muchísimos abusos litúrgicos, pues eso también me hizo decantarme por la misa tradicional, donde no digo que no se produzcan abusos litúrgicos, pero es mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, también yo estaba cansado de abusos litúrgicos, estaba cansado de abusos litúrgicos. Entonces, también yo necesitaba algo más, ¿no? Necesitaba que sí, a mí la Eucaristía me daba fuerza, pero yo estaba pasando por una crisis espiritual y la misa a la que yo iba en mi pueblo no bastaba, no bastaba, necesitaba otra experiencia, necesitaba una experiencia más profunda. Y ya pues esa experiencia más profunda pues la he podido experimentar, la he podido encontrar pues para la gloria de Dios pues en la misa tradicional. Así que bueno, pues ese ha sido mi testimonio de conversión y cómo mi testimonio de conversión pues ha estado tan ligado, ha estado siempre tan ligado pues a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa. Así que bueno, pues ese es mi testimonio. Muchos de los hermanos habrán visto el testimonio tuyo, Manuel, cuando estuviste en la secta Pare de Sufrir y cómo gracias a los vídeos del padre Luis Toro, pues te diste cuenta dónde estabas metido, ¿verdad? Y te diste cuenta de todas las mentiras, las patrañas, los engaños de esta secta. Ese testimonio
os lo voy a dejar a todos los hermanos aquí abajo en la descripción. Voy a dejar tanto ese testimonio de Manuel como una charla preciosa del sacerdote, el padre Francisco Javier Domínguez, donde nos va a explicar con todo lujo de detalles qué hay después de la muerte. No lo que leemos por ahí en los libros de Nueva Era ni cosas estas, sino lo vamos a ver bajo la doctrina y bajo el magisterio de la Iglesia. Yo ya lo he visto varias veces. Yo me deleito con la sabiduría de este sacerdote que tenemos ahí, un sacerdote que para mí ha sido una bocanada de aire fresco, porque un sacerdote tan joven y te habla del purgatorio, te habla de la Eucaristía, tiene un celo increíble por la Eucaristía. Ya hemos visto cómo el hermano Manuel nos describe todas esas cosas que hace el sacerdote para preservar que ninguna partícula de la Eucaristía pues sea pisoteada, ¿verdad? En el suelo. Recordemos a los hermanos que en cada partícula está Cristo completo. No es que en esa partícula sea una pierna del Señor, ni una mano del Señor, no. Hay un término teológico que se llama concomitancia. Repito el término porque el nombre Sí. es complicado. Concomitancia, ese es el término teológico que da la Iglesia a esa enseñanza teológica, ¿verdad? Que en cada partícula, fíjense, por ejemplo, cuando el sacerdote eleva esa hostia que es grande, ¿verdad? De este tamaño aproximadamente, y el sacerdote, cuando ya consagra, ¿verdad? Lo parte, parte esa hostia en símbolo de que Cristo ha muerto, ¿verdad? Por eso parte la hostia, ¿verdad? Pero luego nos fijamos que la vuelve a elevar. Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y mediante ese gesto, el sacerdote incluso muchas veces de nuevo parte esa hostia grande, la parte en 3 o 4 trozos. Y muchas personas pensarán, si ese es Cristo, pues a uno le tocará la cabeza, a otro la pierna. No. Tú comulgas al Señor completo. Y por eso nuestro sacerdote, el padre Javier, lo sabe perfectamente y es celoso de eso. Porque una pequeña partícula que caiga al suelo, tú no lo vas a hacer queriendo, pero vas a pasar y la vas a pisar y la vas a arrastrar por toda tu calle hasta que llegues a tu casa. Y el Señor está ahí. Por eso, el Señor, yo me maravillo con ese celo de nuestro sacerdote, ¿verdad? Que yo espero que pronto que esté aquí y que nuestro hermano Manuel también que nos acompañe para hablar sobre el tema de la muerte, ¿verdad? Que es un tema que nos toca de cerca porque aquí no estamos para siempre, ¿verdad, Manuel? Aquí estamos para comenzar a amar al Señor, ¿verdad? Y los que seamos dignos de Él, pues vamos a gozar del Señor, ¿verdad? Que para eso hemos nacido. No hemos venido de la nada y vamos hacia la nada, ¿verdad? Ni hemos venido a vivir varias vidas reencarnándonos. No. Eso es totalmente ideas falsas y el Padre Javier, pues, nos lo va a explicar perfectamente. Por eso, esa pequeña puntualización, ¿verdad? Para saber qué nombre le da la Iglesia a eso, ¿verdad? Que en cada partícula, porque habrá muchos hermanos que no lo sepan, ¿verdad? Da igual si se cayó un cachito, yo me llevé el cachito grande, no importa, eso luego se... No. Incluso, por ejemplo, cuando ocurre cualquier accidente, ¿verdad? Se puede tropezar el sacerdote y se cae el vino, se puede derramar el vino, se puede caer la hostia incluso al suelo. Según las estipulaciones, incluso ese vino, el sacerdote tendría que agacharse y consumirlo desde el suelo. Sí, de hecho, en la misa tradicional, otro aspecto que he observado yo en la misa tradicional es que cuando el sacerdote consume el vino,
bueno, consume el cuerpo de Cristo, la sangre, bueno, ahí están las dos especies, está el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Pues para que no se pierda tampoco ninguna gota, porque en esa gota también ahí está todo el ser de Cristo, todo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pues se coloca la patena debajo, y consume consume el cáliz, lo consume con la patena debajo para que no se pierda. Luego, ellos son los sacerdotes tradicionales son muy celosos con la pérdida de partículas, es decir, ellos intentan preservar lo más posible, que no se pierda ninguna, ni la más minúscula partícula del cuerpo ni de la sangre de Cristo. De hecho, cuando levanta la hostia, después de levantar la hostia y levantar el cáliz, el sacerdote está así, con las manos así, no está con las manos así, como en otras partes de la misa, sino está con las manos así, es decir, el dedo pulgar y el dedo índice, ¿vale? Pues los mantiene juntos hasta, ¿vale? Los mantiene justo hasta que luego se los limpia al final del canon con un corporal. Entonces, incluso los sacerdotes deben estar así, en el canon debe estar así, porque han tocado el cuerpo de Cristo. Y ahí pues pueden quedar, ahí quedan también, en las manos quedan impregnadas también partículas. Entonces, para que no se caiga, para intentar que no se caiga ninguna, ¿vale? Pues, y ellos son muy celosos. Y ahí nos podemos asegurar, tanto en Huevar del Aljarafe como aquí en la parroquia de San Ildefonso, nos podemos asegurar que absolutamente ninguna partícula del cuerpo de Cristo se cae al suelo, porque son muy cuidadosos, tanto el padre Javier como el padre Pablo Díez, así como se llama el sacerdote que celebra ahora la misa tradicional en Sevilla, pues tanto uno como otro, ¿vale? Pues tiene mucho cuidado al manipular el cuerpo, al manipular la hostia consagrada, al manipular el cáliz, al manipular todo, las hostias, cuando la va a repartir, incluso el sacerdote con su, el acólito, el monaguillo con su patena, que por desgracia, prácticamente, por lo menos en mi diócesis, en la gran mayoría de las parroquias, de las misas, ya no se usa la bandeja para comulgar. Entonces, ahí se cae, quieras que no, se caen partículas. Entonces, yo animo también este video a todos los sacerdotes o incluso los hermanos laicos que nos ven a que ordenen, exijan a sus sacerdotes que usen patena para comulgar. El padre Javier, a pesar de que ya dejó de celebrar la misa tradicional en público debido al motu propio, pues todavía celebra la misa Novus Ordo, pero ad orientem. Es decir, celebra la misa nueva, la misa del Concilio Vaticano II para acá, pero de espaldas al pueblo. Ad orientem significa mirando a Dios, ¿no? Mirando al sagrario, es decir, de espaldas al pueblo. Entonces, el padre Javier todavía sigue todavía ahí se sigue usando la patena. Es decir, que la patena se puede usar perfectamente en la Novus Ordo. Si hay alguien que les ha dicho lo contrario, les está engañando. Es decir, también en la Novus Ordo se debe utilizar, de hecho, el mismo Concilio Vaticano II lo dijo, ¿vale? En sus documentos, concretamente, no recuerdo el nombre del documento, no sé si era Redención bueno, eso era un documento del Papa San Juan Pablo II, Redención y Sacramentum, ¿vale? Pero fue un documento del concilio. No recuerdo ahora el nombre, donde instaba a los sacerdotes a que en las misas, aunque fuera la misa Novus Ordo, pero que en las misas se siguiera utilizando la patena y que se siguiera preservando la comunión en la boca y de rodillas, que Roma no ha dado permiso. Roma, el Vaticano, luego si hay algún sacerdote que ha prohibido, porque él ha querido, ha prohibido la comunión en la boca y de rodillas, este sacerdote está desobedeciendo, porque nunca ni el Vaticano ni los obispos nunca dijeron que ni siquiera en tiempos de pandemia que se prohibiera la comunión en la boca a aquellos que lo quisieran, los que quieran comulgar en pan,
están en toda su libertad, se permite. Pero también los que queremos comulgar en la boca y de rodillas, pues también tenemos ese, también Redemption y Sacramentum, también nos da ese derecho, que es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nos da también ese derecho. Luego no puede haber ningún obispo, ni siquiera el mismo Papa, no puede prohibir la comunión en la boca, porque tenemos ese derecho. Entonces, insto a los hermanos que nos ven, y si también nos ven sacerdotes, a que se use la patena, que se use la bandeja de comulgar en la misa, porque así se asegurarán de que ninguna partícula del cuerpo de Cristo cae al suelo, porque es Cristo completo. Como ha dicho el hermano José Manuel, Cristo subsiste completo incluso hasta en la más mínima partícula. Así que eso todavía, gracias a Dios, el padre Javier en su misa, ¿vale? Pues sigue celebrando, incluso él también celebra las misas de cara al pueblo, ¿vale? Pues incluso aunque celebre la misa de cara al pueblo, sigue utilizando la patena y sigue utilizando los reclinatorios. En muchas parroquias ya no se usan los reclinatorios. Pues en Huevar del Aljarafe, gracias a Dios, todavía se siguen usando los reclinatorios. Así que, y nada, pues tenemos que orar mucho. Tenemos que orar mucho por este tipo de sacerdotes, como el padre Javier. Tenemos que orar mucho porque la verdad son sacerdotes también muy perseguidos, o incluso por muchos católicos, ¿no? Son perseguidos porque pues hablan de cosas muy fuertes, ¿no? Como el pecado, hablan de la muerte, de la condenación, de que existe un infierno, de que existe el purgatorio, de que el purgatorio es real. Y hoy en día, pues, por desgracia, incluso en los seminarios, ya no se habla del purgatorio, ya en las homilías ya prácticamente no se habla. Eso es otra de las cosas que a mí me impulsó a asistir a Huevar del Aljarafe, fue que las homilías son totalmente cristocéntricas. Es decir, yo iba, las homilías en mi pueblo, por ejemplo, prácticamente casi siempre se hablaba de las normas COVID. Se hablaba de las normas, se hablaba de las normas, de la mascarilla, de esto, de lo otro, y casi todo era hablar del COVID, de la pandemia y todo, la pandemia, la salud, entonces yo digo, bueno, pero ¿qué he venido que he venido a una iglesia o he venido a un hospital? Porque hablando de salud, de normas, entonces eso también me impulsó el ir a Huevar y ver que allí en Huevar del Aljarafe, en la Santa Misa, las homilías son totalmente centradas en el Evangelio, y que en las homilías se habla del purgatorio, se habla del pecado, se habla de la adoración al Santísimo, se habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, se habla de la Santa Misa, se habla incluso en algunas homilías también se habla de la necesidad de defender la fe católica. Y él es de los pocos sacerdotes en Sevilla que defiende que la Iglesia Católica es la única verdadera. Luego, tenemos que orar por sacerdotes como él, porque son muchos de ellos, pues por desgracia, son tachados de anticuados, o son tachados de tradicionalistas, o son tachados de conservadores, de tradicionalistas, de rígidos, ¿no? De rígidos, y no, simplemente estos sacerdotes son fieles, permanecen fieles a la doctrina católica. Claro, es que Entonces, son fieles al magisterio. Los que quieran una iglesia más moderna, una iglesia más light, pues ahí tienen las sectas. Ahí no van a hablar del purgatorio, no van a hablar de la Eucaristía, de la confesión, ¿verdad? A veces que los católicos no queremos todo eso, ¿verdad? Que la iglesia nos muestre la revelación tal cual es. La iglesia nos debe hablar del infierno, nos debe hablar del purgatorio, nos debe hablar, por supuesto, del cielo. La predicación de Cristo ¿cuál fue? Fue el reino de los cielos. Es que si nos centramos ahora en charlas tipo COVID, o nos centramos en temas ecológicos, a ver, ¿dónde quedó el evangelio? La iglesia no se debe de meter en esos asuntos, ¿verdad? Sino que la iglesia tiene que velar por las almas, por la salvación
de las almas. ¿Qué le importa al sacerdote si yo tiro la botella en el contenedor azul o en el amarillo o en el verde o en el colorado? A ver, para eso hay diferentes instituciones que se deben de dedicar a eso. Es como si mañana el alcalde de Sevilla se pone a celebrar la misa. No, no. Cada cual debe de ocupar, ¿verdad?, el puesto y el oficio que tiene. Es que me parece absurdo que el sacerdote me venga a hablar del COVID o de la ecología en la homilía y aproveche la homilía para esas cosas. A mí sinceramente, yo muchas veces me he llegado a ir de misa aburrido y abatido, sinceramente. Porque yo, aparte que las homilías son cortitas, 10, 12 minutos, 12 minutos yo creo que jamás. Se hace una homilía rapidita, porque tengo prisa, y me voy, ¿verdad? Con esa cosa de que no me he alimentado de la palabra, ¿verdad? Me he alimentado de la Eucaristía, por supuesto, pero también vamos a nutrirnos de la palabra de Dios. Y que te lean, por ejemplo, por decirte un ejemplo, imagínate que la parte del Evangelio que hoy leemos es del ciego Bartimeo, por decirte algo. Y luego el sacerdote pues te habla de que si la botella de cristal en aquel contenedor es que la mascarilla del zapatero, a tus zapatos. Uh-huh. Déjate de otras cosas, que ya hay instituciones que se dedican a eso. Tú dedícate a predicar el Evangelio. Pero yo quiero el Evangelio completo, el pack completo. Quiero que me hables de la muerte, porque yo voy a pasar por la muerte. Uh-huh. Yo, si me lo merezco, fíjate tú, voy a pasar por un purgatorio. Yo quiero que oren por mí. Eso ya no se predica. Eso ya no se predica en ningún sitio. Por lo menos lo que yo conozco de aquí de Málaga. Eso no se predica. Incluso ni en misa de difuntos. Yo he estado en el funeral de mi abuela materna y el sacerdote, una misa ahí que tenemos prisa, que, ¿verdad? Uh-huh. En Ese misa fue, sí, ese fue uno de los aspectos. Ay, perdón, sigue. Sí, en misas, por ejemplo, incluso del 2 de noviembre, Día de Difuntos. Y de igual manera que tú no me digas a mí, o que le digas a esa parroquia que estaba repleta, que esa persona, que las personas, que los familiares que ya han partido, que pueden estar en ese estado de purificación y están ahí, que nadie ora por ellas. Fíjate en las apariciones confirmadas y aprobadas por la Iglesia, donde nuestra Madre del Cielo nos pide que oremos por esas almas. Y no se hace. No se hace. ¿Cuántos van a orar por mí cuando esté yo en el purgatorio? Pues todo lo que tú hayas orado por los demás. Uh-huh. Tú vas a tener la misma misericordia, en consonancia con la misericordia que tú hayas tenido. Con la vara que tú midas te van a medir. Y el católico, pues nada, no nos parece muy bien esos chascarrillos, ¿verdad?, de los sacerdotes en el púlpito, el chascarrillo ese graciosete. Yo no quiero que me hagas reír. Si yo me quiero reír, me pongo un canal de televisión, una comedia, un monólogo y me río. Uh-huh. Yo quiero que me des fuerte. José, eres un sinvergüenza, un pecador, cambia que te vas para el infierno. Claro. Pero ¿a quién le gusta eso? A nadie. Del infierno, a mí no me hable de eso. Pero es que es parte del Evangelio. Y el Señor no se cansa de decirlo en el Evangelio, ¿verdad? Que allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué le decimos a esas personas cuando estén condenadas? No, pero es que nos tocó vivir el COVID y tuvimos que... No. El Señor te va a pedir cuentas. El Señor te va a pedir cuentas. Y si hay algún sacerdote viéndonos, esos sacerdotes light que tienen prisa en mitad de la homilía, que se remangue y que se ponga a trabajar en su comunidad como su comunidad se merece. Porque Él es pastor
de sus ovejas y es responsable de la vida espiritual de esas ovejas. Y a mí me trae sin cuidado, incluso yo he llegado a decírselos a sacerdotes en la cara, incluso he tenido que denunciar en 2 ocasiones al párroco, donde yo acudía ante el obispo, y luego el sacerdote desdecirse delante del obispo, que sus palabras se han malinterpretado, cuando dice que el catecismo no vale para nada, cuando rezar el rosario no vale para nada. Por y desgracia. luego esas palabras se han malinterpretado. ¿Qué hay que malinterpretar? Si más literal no lo pudo decir. Pero es que así estamos. Por eso el padre Javier para mí es una bocanada de aire fresco en la iglesia. ¿Que lo critican? ¿Que lo van a perseguir? Por supuesto. Eso es señal que va por buen camino. Fíjate, por ejemplo, Padre Pío. ¿Cuántos años estuvo sin celebrar misa? Sin poder confesar. Porque decían que era un farsante. Que se iba con feligresas. Padre Pío, imagínate. Pues cuánto más con un sacerdote de un pueblo, ¿verdad? Que no lo conoce nadie, pues van a jugar contigo como quieran, pero eso sí, que tengan en cuenta que el Señor está con él y todas esas personas que los persiguen, pues al final, pues darán cuenta al Señor. Y yo me alegro por el Padre Javier, y cuando lo veas, por favor, dale un abrazo de mi parte y que sepa que aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos, porque yo quiero que un sacerdote aquí en Panagia Televisión, le hable claro a la gente. Mire, señores, la iglesia enseña sobre la muerte esto. Si eres un sinvergüenza, te condenas. ¿Que no has muerto en pecado mortal? Pues con suerte puedes ir al purgatorio. ¿Que mi familiar fue directamente al cielo? Que no te engañen. Que eso lo dijo perfectamente y muy claro el padre Javier, ¿verdad? Todos creemos que ya descansa fulanito, ya está con el Señor. ¿Qué sabes tú que sí está con el Señor? Pues cuando alguien muere es muy bueno, ¿verdad? Cuando estaba vivo era un sinvergüenza, pero cuando muere es bueno. Por eso estoy deseando que el padre Javier que dé esa charla aquí y que los hermanos que nos siguen en Panagia, pues que tomen nota sobre eso. Pues, hermano Manuel, ha sido un gusto tremendo el tenerte aquí en Panagia, y si quieres decir algo a los hermanos que han estado con nosotros viéndonos, pues es tu momento. Bueno, pues nada, darle las gracias. Bueno, en primer lugar al hermano José Manuel por toda su labor. Por favor, apoyen el canal del hermano José Manuel, ¿vale? Apoyen el canal Panagia TV, suscríbanse y compártanlo, porque la apologética es necesaria en nuestros días de tanta confusión, incluso hacerle apologética a los católicos, porque ahora tenemos los católicos modernistas, que son aquellos que ya no existe el infierno, que no, el rosario no vale para nada. Ese sacerdote seguro que era un sacerdote modernista. Y así, por desgracia, pues hay muchos que no les gusta el ayuno, no están de acuerdo con el ayuno, no están de acuerdo con la penitencia, no están de acuerdo prácticamente con casi nada, quieren descafeinar la fe católica. Así que hermanos como José Manuel, que de verdad que practica la apologética, que defiende la fe católica a como dé lugar, con capa y espada, ¿no? Pues por favor, apóyenlo, apoyen su canal, Panagia TV, compártanlo con más hermanos para que más hermanos conozcan. Y bueno, darle las gracias también pues por el rosario, por publicar todos los domingos el rosario desde unas semanas acá hacia hoy. También por invitarme en este testimonio. La verdad es que, bueno, espero que este testimonio pues haya sido de bendición espiritual para muchas personas que nos han visto, y también para aquellas personas que nos vean en diferido, bueno, pues, o que no puedan vernos ahora y que, pues, también que sea, para esos hermanos, también sea de gran bendición espiritual. Y gracias por toda la labor que tú haces,
por toda, que Dios siempre te lo pague, que Dios siempre bendiga este trabajo que es Panagia TV, esta labor que estás haciendo maravillosa. Y bueno, pues que Dios te bendiga siempre por defender la fe católica y por defender la Iglesia Católica. Y nada, pues nada, es todo lo que tenía que decir. Genial. Pues Manuel, te esperamos seguramente en otra ocasión, ¿verdad? Incluso estamos preparando por ahí para más adelante un tema sobre la maternidad divina de María, que ya lo haremos con tiempo. El poquito de tiempito que tengamos, pues ya lo aprovecharemos para hacer ese tema. Y nada, Manuel, tú sabes que aquí se te quiere en Panagia Televisión. Así que te mando un fuerte abrazo hasta Sevilla y salúdame al padre Javier afectuosamente de mi parte. Dios Muy te bien, bendiga, Manuel. mi hermano José Manuel.